Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 1. Defensa de la sana doctrina. Capítulo 1, versículo 1 al 20. Introducción. Bienvenido a este recorrido por uno de los pasajes más pastorales y profundos del Nuevo Testamento. En los primeros versículos de la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo abre su corazón para instruir a su hijo espiritual en una tarea urgente y delicada. Proteger la pureza del Evangelio en medio de un entorno que comenzaba a desviarse de la verdad. Timoteo no estaba enfrentando una persecución externa en este momento, sino un desafío más sutil y peligroso, la distorsión interna del mensaje cristiano. La iglesia en Efeso se encontraba expuesta a enseñanzas confusas, discusiones interminables y especulaciones que, aunque parecían espirituales, en realidad apartaban a los creyentes del centro del mensaje de Cristo. Estas corrientes doctrinales no producían crecimiento espiritual, sino distracción, orgullo intelectual y división. En este contexto, Pablo escribe con la autoridad de un apóstol, pero también con la ternura de un padre espiritual. No solo ofrece instrucciones prácticas para corregir el rumbo, sino que comparte su propio testimonio de transformación, recordando que la verdad del Evangelio no es un concepto abstracto ni una teoría religiosa, sino una realidad viva que cambia el corazón humano. A lo largo de este pasaje, descubrimos que la preocupación de Pablo no es simplemente que la iglesia piense correctamente, sino que viva correctamente como resultado de creer correctamente. Para él, la sana doctrina siempre tiene un propósito práctico: producir amor que nace de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Este mensaje sigue siendo profundamente relevante hoy. Vivimos en una época donde abundan las voces, las interpretaciones y las ideas religiosas que pueden desviar nuestra atención de lo esencial. Por eso, las palabras de Pablo a Timoteo resuenan como un llamado urgente para cada creyente y cada líder cristiano: volver al centro. Preservar la verdad y recordar que el Evangelio auténtico siempre conduce a una vida transformada. Este pasaje nos invita a comprender que la sana doctrina no es teoría fría, sino el fundamento sólido de una vida llena de amor, fe sincera y una conciencia limpia delante de Dios. Saludo inicial. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo inicia esta carta presentándose como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Desde las primeras palabras, establece el fundamento de su autoridad: no proviene de méritos personales, reconocimiento humano ni posición eclesiástica, sino del llamado soberano de Dios. Pablo escribe como alguien enviado con una misión divina, consciente de que su responsabilidad es preservar la verdad del Evangelio y fortalecer a quienes continúan la obra. Al mencionar a Dios como Salvador y a Cristo como nuestra esperanza, Pablo resume el corazón del mensaje cristiano incluso antes de entrar en el contenido de la carta. Dios es quien rescata, y Cristo es el fundamento firme sobre el cual descansa la vida del creyente. Estas dos verdades enmarcan todo lo que seguirá. La defensa de la sana doctrina no es un asunto académico, sino una cuestión de salvación y esperanza eterna. Luego, Pablo dirige sus palabras a Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. Esta expresión revela la relación profunda que existía entre ambos. Timoteo no era simplemente un colaborador ministerial, era fruto del discipulado, del cuidado espiritual y del acompañamiento de Pablo a lo largo de los años. Había aprendido no solo enseñanzas, sino también el carácter, la entrega y la fidelidad necesarias para servir a Dios. Este detalle nos permite ver que la carta no es fría ni distante. Es la comunicación de un padre espiritual que se preocupa por el bienestar, la fortaleza y la fidelidad de su hijo en medio de una tarea exigente. Pablo sabe que Timoteo enfrenta presiones, desafíos doctrinales y responsabilidades pastorales complejas en la iglesia de Efeso, y por eso comienza afirmando su identidad y recordándole el vínculo espiritual que los une. El saludo continúa con un deseo profundo: gracia, misericordia y paz. Estas palabras no son una fórmula rutinaria, sino una provisión espiritual esencial para el liderazgo cristiano. Gracia, para sostenerlo en su labor y recordarle que todo depende del favor inmerecido de Dios. Misericordia, para cuando enfrente errores, debilidades y momentos de cansancio en el ministerio. Paz, para que su corazón permanezca firme y confiado en medio de conflictos y tensiones. Es significativo que Pablo incluya misericordia, una palabra que no siempre aparece en otros saludos.
Esto muestra su sensibilidad hacia la carga emocional y espiritual que Timoteo llevaba como pastor joven en una iglesia con problemas doctrinales. Desde el inicio, se percibe que esta carta no es meramente organizativa o administrativa. Es profundamente pastoral, afectiva y espiritual. Pablo no solo quiere que Timoteo haga bien su trabajo, desea que su corazón esté fortalecido, su fe afirmada y su vida sostenida por la presencia de Dios. Este saludo nos enseña que antes de hablar de correcciones, advertencias o instrucciones, es necesario afirmar la identidad, recordar el llamado y cubrir con gracia a quienes sirven en la obra del Señor. Advertencia contra falsas doctrinas y genealogías inútiles. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Pablo recuerda a Timoteo el motivo específico por el cual lo dejó en Efeso: encargar a ciertos individuos que no enseñaran doctrinas diferentes. No se trataba de un simple desacuerdo de opiniones, sino de enseñanzas que estaban desviando a la iglesia del corazón del Evangelio. La preocupación de Pablo es pastoral y urgente, porque sabe que cuando la verdad se distorsiona, la vida espiritual de la comunidad comienza a deteriorarse. Estas personas se dedicaban a mitos, especulaciones y genealogías interminables. Probablemente se trataba de interpretaciones fantasiosas de las Escrituras, tradiciones humanas mezcladas con ideas religiosas, y discusiones que parecían profundas, pero que en realidad no producían ningún crecimiento espiritual. Eran conversaciones que alimentaban la curiosidad intelectual y el orgullo, pero no edificaban la fe. Pablo señala que este tipo de enseñanza promueve disputas en lugar de la obra de Dios que es por fe. En lugar de fortalecer la confianza en Cristo, generaban confusión, divisiones y distracción. La atención de los creyentes se desplazaba desde la sencillez del Evangelio hacia debates complejos y sin propósito eterno. Aquí se revela un principio importante: no todo lo que suena espiritual conduce a la madurez espiritual. Hay enseñanzas que, aunque usan lenguaje religioso, alejan el corazón del centro del mensaje cristiano. Pablo explica entonces cuál es el verdadero propósito de la enseñanza cristiana. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Esta frase es clave. Para Pablo, la doctrina correcta no se mide por cuán interesante, novedosa o profunda parece, sino por el fruto que produce en la vida del creyente. Un corazón limpio delante de Dios. Una conciencia tranquila y sincera. Una fe auténtica, sin hipocresía. Y sobre todo, amor verdadero hacia los demás. Las falsas enseñanzas, en cambio, habían desviado a algunos hacia vanas palabrerías. Querían ser reconocidos como maestros de la ley, pero no comprendían ni lo que decían ni lo que afirmaban con tanta seguridad. Esta es una advertencia seria. Es posible hablar mucho de Dios y, sin embargo, no entender el mensaje de Dios. Pablo muestra que el problema no era solo intelectual, sino espiritual. El deseo de enseñar sin entendimiento, de debatir sin edificar, y de especular sin fundamento, revela un corazón que ha perdido de vista el propósito central del Evangelio. La advertencia es clara y vigente para todas las generaciones. Cuando la enseñanza pierde el enfoque en Cristo, se convierte en ruido religioso que no edifica, distrae del propósito de Dios y debilita la vida espiritual de la Iglesia. Por eso, Timoteo debía intervenir con firmeza y sabiduría, recordando a la congregación que la verdad del Evangelio es sencilla, poderosa y transformadora, y que todo aquello que no conduzca a ese fin debe ser corregido con amor y claridad. El propósito de la ley: amor y conciencia limpia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Después de advertir sobre las falsas enseñanzas, Pablo dirige la atención hacia un tema central que estaba siendo malinterpretado por algunos en Efeso: el uso correcto de la ley. Por eso afirma con claridad: sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. El problema no estaba en la ley misma, sino en la manera equivocada en que ciertos maestros la estaban utilizando. La ley dada por Dios tiene un propósito noble y necesario. No fue entregada para generar discusiones interminables ni para alimentar el orgullo religioso, sino para cumplir una función espiritual profunda. Mostrar la realidad del pecado en el corazón humano y conducir a las personas hacia la necesidad de la gracia de Dios. Pablo explica que la ley no fue establecida para el justo, es decir, para aquel que vive guiado por el Espíritu y transformado por la fe, sino para los desobedientes, rebeldes y pecadores.
A través de una lista concreta de conductas pecaminosas, el apóstol muestra que la ley actúa como un espejo que revela la condición moral del ser humano. Su función no es salvar, sino evidenciar la necesidad de salvación. En este punto, Pablo conecta la ley con el Evangelio, diciendo que todo esto es conforme al glorioso Evangelio del Dios bendito. Esto es fundamental, la ley y el Evangelio no están en conflicto. La ley prepara el terreno para que el Evangelio sea comprendido y recibido. Al reconocer el pecado, el corazón se dispone al arrepentimiento y a la fe en Cristo. De esta manera, el verdadero propósito de la enseñanza bíblica no es producir expertos en debates religiosos, sino personas transformadas interiormente. Pablo ya lo había mencionado antes, pero aquí esa verdad cobra mayor profundidad. La enseñanza correcta debe producir amor nacido de un corazón limpio, porque quien ha reconocido su pecado y ha recibido la gracia de Dios aprende a amar sinceramente. Buena conciencia, porque la vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios, sin cargas ocultas ni hipocresía. Fe sincera, que no es una apariencia religiosa, sino una confianza real y viva en Cristo. Cuando la ley se entiende correctamente, lleva al pecador a la cruz. Cuando el Evangelio es recibido, transforma el corazón. Y cuando el corazón es transformado, el resultado visible es una vida marcada por el amor, la pureza y la integridad. Por eso, Pablo enseña que la doctrina sana siempre produce transformación interior. No se trata de acumular conocimiento intelectual ni de dominar conceptos teológicos complejos, sino de permitir que la verdad de Dios penetre en lo más profundo del ser y cambie la manera de vivir. Así, la ley cumple su propósito cuando conduce al arrepentimiento, y el Evangelio cumple su propósito cuando produce una nueva vida caracterizada por un amor genuino, una conciencia limpia y una fe auténtica delante de Dios. Testimonio personal de Pablo sobre la gracia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. En esta sección, el tono de la carta cambia de la instrucción a la adoración. Pablo deja por un momento las advertencias y explicaciones doctrinales para abrir su corazón y recordar su propia historia. No lo hace para hablar de sí mismo, sino para mostrar, de manera viva y concreta, el poder transformador de la gracia de Cristo. Comienza dando gracias a Jesucristo, quien lo fortaleció y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Esta afirmación es sorprendente, porque Pablo sabe perfectamente quién fue antes de conocer al Señor. No olvida su pasado. Al contrario, lo trae a la memoria para resaltar la magnitud de la misericordia recibida. Él mismo reconoce que fue blasfemo, perseguidor y violento. Persiguió a la Iglesia, aprobó la muerte de creyentes y trató de destruir la fe que ahora proclama. Su pasado no era simplemente el de un hombre indiferente a Dios, sino el de alguien activamente opuesto a la obra de Cristo. Y, sin embargo, declara con asombro, fui recibido a misericordia. Pablo no minimiza su pecado ni lo justifica. Reconoce que actuó por ignorancia e incredulidad, pero eso no elimina su culpa. Lo que verdaderamente resalta es que, a pesar de todo, la gracia de Dios fue mayor que su pecado. Afirma que la gracia del Señor fue más abundante, acompañada de la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Es decir, no solo fue perdonado, sino completamente transformado. Su corazón cambió, su fe nació y su amor por Cristo y por la Iglesia se hizo evidente. Entonces Pablo pronuncia una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta frase resume el corazón del Evangelio. Jesús no vino para buscar a los justos, ni para premiar a los religiosos, sino para rescatar a los pecadores. Pablo se coloca a sí mismo en primer lugar, no por falsa humildad, sino porque está profundamente consciente de la gravedad de su pasado y de la grandeza del perdón recibido. Su vida se convierte en un ejemplo visible de paciencia divina. Dios permitió que su transformación fuera tan radical para que nadie dudara del alcance de su misericordia. Si Cristo pudo salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. Este testimonio no es un paréntesis emocional dentro de la carta. Es parte esencial del argumento de Pablo. Está mostrando a Timoteo que la sana doctrina no se sostiene solo con argumentos, sino con vidas transformadas por la gracia. La verdad del Evangelio se valida en la experiencia real de quienes han sido cambiados por Cristo. Pablo concluye esta sección con una expresión de adoración espontánea.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La reflexión sobre la gracia lo lleva directamente a la alabanza. Cuando se comprende la profundidad del perdón recibido, el corazón no puede permanecer indiferente. Así, este pasaje refuerza que la doctrina sana tiene su centro en la obra redentora de Cristo. No gira alrededor de especulaciones, normas externas o debates religiosos, sino alrededor de la gracia que salva, transforma y conduce a la adoración sincera. Exhortación a pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. Pablo cierra esta primera sección de la carta regresando al tono pastoral y directo con el que comenzó. Después de hablar sobre la sana doctrina, el propósito de la ley y su propio testimonio de gracia, ahora vuelve a enfocarse en Timoteo y en la responsabilidad que tiene por delante. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. No es una sugerencia ni un consejo opcional, es un encargo solemne. Pablo está depositando en él una misión espiritual de gran importancia: defender la verdad del Evangelio y mantenerse firme en medio de la oposición doctrinal. Pablo menciona que este encargo está en consonancia con las profecías que antes se hicieron acerca de Timoteo. Esto indica que su llamado al ministerio había sido confirmado por la comunidad de creyentes y guiado por la dirección de Dios. Timoteo no estaba solo ni actuaba por iniciativa propia. Su tarea estaba respaldada por el propósito divino. Con base en ese llamado, Pablo lo anima a pelear la buena batalla. La vida cristiana y el ministerio no se presentan como una tarea cómoda, sino como una lucha constante. No se trata de una batalla física, sino espiritual, la lucha por preservar la verdad, vivir en integridad y resistir las influencias que buscan corromper la fe. Para pelear esta batalla, Pablo señala dos elementos esenciales que deben mantenerse unidos. La fe, es decir, la confianza firme en la verdad del Evangelio. Una buena conciencia, que implica vivir de acuerdo con esa verdad, sin hipocresía ni doble vida. Estos dos aspectos son inseparables. Cuando la conciencia se descuida, la fe se debilita. Y cuando la fe se abandona, la vida moral se deteriora. Pablo ofrece un ejemplo negativo al mencionar a Himeneo y Alejandro, quienes habían rechazado estos principios y, como resultado, naufragaron en cuanto a la fe. La imagen del naufragio es fuerte y reveladora. Así como un barco que pierde su rumbo y choca contra las rocas, estas personas se desviaron de la verdad y sufrieron consecuencias espirituales graves. El apóstol incluso menciona que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, una expresión que indica una disciplina severa con el propósito de corrección y restauración. Esto muestra cuán serio es para Pablo el abandono de la sana doctrina y de una conciencia recta. Esta advertencia no busca infundir temor, sino despertar sobriedad. Abandonar la verdad no es un asunto menor, tiene repercusiones profundas en la vida espiritual. Por eso, Timoteo debía mantenerse firme. Su tarea no era solo enseñar, sino custodiar el mensaje del Evangelio, vivir de acuerdo con él y guiar a otros a hacer lo mismo. Debía ejercer su liderazgo con valentía, fidelidad y perseverancia, recordando que estaba en medio de una batalla espiritual que requería vigilancia constante. Este encargo final en el capítulo resume el llamado de Pablo. Mantener la fe viva, la conciencia limpia y el compromiso inquebrantable con la verdad de Cristo. Conclusión. Este pasaje nos recuerda con claridad que la Iglesia de Cristo necesita guardianes fieles de la verdad. En un mundo donde abundan las ideas, interpretaciones y voces que compiten por nuestra atención, la sana doctrina no es un lujo teológico reservado para estudiosos, sino una necesidad vital para preservar el corazón del Evangelio y la salud espiritual de la comunidad creyente. A lo largo de estos versículos, Pablo ha mostrado que el problema no comienza necesariamente con una rebelión abierta, sino con pequeñas desviaciones, discusiones inútiles y enseñanzas que parecen inofensivas, pero que lentamente apartan la mirada de Cristo. Por eso, la tarea de proteger la verdad requiere vigilancia, discernimiento y un compromiso profundo con el mensaje auténtico del Evangelio. Pablo nos deja enseñanzas fundamentales. La verdad debe protegerse con firmeza, porque cuando se diluye, la fe de muchos se debilita. La enseñanza correcta produce amor y pureza interior, no orgullo intelectual ni debates estériles. La gracia de Dios transforma vidas radicalmente,
como lo demuestra el propio testimonio del apóstol. La fe debe defenderse con valentía y perseverancia, manteniendo siempre una buena conciencia delante de Dios. Además, este pasaje revela que la doctrina sana no se limita a definir lo que creemos, sino que moldea la manera en que vivimos. La relación entre verdad y vida es inseparable. Cuando el Evangelio ocupa su lugar correcto, el corazón es limpiado, la conciencia es restaurada y la fe se vuelve auténtica. Hoy, al igual que Timoteo, cada creyente es llamado a asumir esta responsabilidad. No todos ocupan un púlpito, pero todos somos responsables de permanecer firmes en la verdad, vivir con integridad y rechazar aquello que desvíe nuestra atención del mensaje central de Cristo. También se nos recuerda que esta tarea no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia que Pablo experimentó y proclamó. Todo comienza y termina en la obra redentora de Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a los pecadores y transformar corazones. Porque donde la doctrina es sana, el corazón es transformado. Y donde el corazón es transformado, la Iglesia refleja fielmente la luz de Cristo al mundo, cumpliendo su propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 2. Oración, mediación y orden en la congregación. Capítulo 2, versículo 1 al 15. Introducción. En este pasaje, el apóstol Pablo dirige la atención de Timoteo hacia un aspecto esencial y visible de la vida de la Iglesia, la manera en que la comunidad se acerca a Dios y se conduce en la adoración pública. Después de haber enfatizado la importancia de defender la sana doctrina, ahora muestra cómo esa verdad no debe quedarse en el terreno de las ideas, sino manifestarse de forma práctica en la oración, en la actitud del corazón y en el comportamiento dentro de la congregación. Pablo entiende que la salud espiritual de la Iglesia no depende únicamente de lo que se cree, sino también de cómo se ora, cómo se vive y cómo se adora. La fe cristiana no es solo confesión de labios, sino expresión de vida. Por eso, la oración colectiva, la comprensión correcta de la obra mediadora de Cristo y el orden en la reunión de los creyentes se convierten en reflejos visibles de una doctrina sana y viva. La Iglesia reunida es un testimonio ante el mundo. Lo que sucede cuando los creyentes oran juntos, se comportan con reverencia y mantienen un ambiente de respeto y armonía, comunica algo profundo acerca del carácter de Dios. Pablo desea que la congregación en Efeso, y por extensión, toda iglesia, sea un lugar donde la presencia de Dios sea honrada y donde la conducta de los creyentes respalde el mensaje que proclaman. Este pasaje también revela que la adoración cristiana no es improvisada ni guiada por impulsos desordenados. No es un espacio para el protagonismo personal ni para la confusión, sino una expresión consciente de reverencia, unidad y edificación mutua. Cada detalle en la reunión tiene el propósito de glorificar a Dios y fortalecer a la comunidad de fe. Al estudiar estas instrucciones, descubrimos que Pablo está formando una visión clara de cómo debe lucir una iglesia saludable, una iglesia que ora por todos, que reconoce a Cristo como su único mediador y que se reúne con un espíritu de respeto, pureza y orden. Así, este pasaje nos invita a examinar no solo nuestras creencias, sino también nuestra práctica congregacional, recordándonos que la adoración auténtica es el fruto natural de una fe bien fundamentada en la verdad del Evangelio. Llamado a orar por todos, incluyendo autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo introduce este pasaje con una exhortación solemne y prioritaria. Exhorto ante todo. Es decir, antes de hablar de otros asuntos relacionados con la vida congregacional, coloca la oración en el primer lugar. Para el apóstol, la oración no es una actividad secundaria dentro de la iglesia, sino el fundamento espiritual que sostiene todo lo demás. Utiliza 4 expresiones que enriquecen el significado de esta práctica: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Estas palabras abarcan distintas dimensiones de la comunicación con Dios: clamar por necesidades, presentar intercesiones específicas y expresar gratitud constante. La oración cristiana es amplia, profunda y llena de confianza. El alcance de esta oración es igualmente amplio, por todos los hombres. La Iglesia no debe limitar su intercesión a su propio bienestar, a sus miembros o a quienes comparten su fe. Debe extender su mirada hacia toda la humanidad, reconociendo que el amor redentor de Dios alcanza a todos. Pablo destaca de manera especial a los reyes y a todos los que están en eminencia, es decir, a las autoridades civiles.
Esta indicación resulta sorprendente si recordamos el contexto histórico. En ese tiempo, el Imperio Romano no favorecía al cristianismo y, en muchos casos, se convertía en fuente de persecución. Sin embargo, Pablo no llama a la crítica, al rechazo ni a la rebelión, sino a la oración. ¿Por qué? Porque entiende que la estabilidad social y política contribuye a que los creyentes puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por las autoridades no es solo un acto de obediencia espiritual, sino también una forma de buscar condiciones que permitan el crecimiento del Evangelio y el testimonio de la Iglesia. Esta enseñanza revela una perspectiva profunda. La Iglesia no vive aislada del mundo, sino dentro de una sociedad por la cual también debe interceder. Orar por quienes gobiernan es reconocer que Dios sigue siendo soberano sobre toda autoridad humana. Pablo añade que esta práctica es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque está alineada con su propio corazón. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando la Iglesia ora por todos, está participando activamente en el propósito redentor de Dios. La oración, entonces, no es solo una disciplina espiritual personal, sino una expresión colectiva del deseo de Dios de salvar. Es una forma de colaborar con su plan, intercediendo para que más personas conozcan la verdad del Evangelio. Este llamado nos enseña que la Iglesia debe tener un corazón amplio, compasivo y misionero. Una congregación que ora de esta manera demuestra que ha comprendido el alcance universal de la gracia de Dios y que su fe no se limita a su propio beneficio, sino que busca el bien espiritual de toda la humanidad. Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7. En el corazón de este pasaje encontramos una de las afirmaciones doctrinales más contundentes y claras del Nuevo Testamento. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esta declaración, Pablo establece el fundamento teológico que sostiene todo el llamado a la oración que ha venido describiendo. La razón por la cual la Iglesia puede orar por todos, y la razón por la cual esa oración tiene sentido, es porque existe un único puente real entre la humanidad y Dios, Jesucristo. Primero, Pablo afirma que hay un solo Dios. Esta verdad recuerda la base del monoteísmo bíblico. No existen múltiples caminos hacia múltiples deidades, sino un único creador soberano. Luego añade que también hay un solo mediador. Así como Dios es único, el camino para acercarse a Él también lo es. La figura del mediador implica a alguien que se coloca entre dos partes para reconciliarlas. La humanidad, separada de Dios por el pecado, necesitaba a alguien que pudiera representar perfectamente a ambos lados. Por eso Pablo enfatiza, Jesucristo hombre. Jesús no es solo divino, también es plenamente humano. En Él se unen perfectamente la naturaleza divina y la humana, haciendo posible la reconciliación. Pablo continúa diciendo que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta expresión revela el costo de esa mediación. No fue un acuerdo simbólico ni una declaración verbal, sino un sacrificio real. Jesús entregó su vida como precio de redención, pagando lo que la humanidad no podía pagar por sí misma. Esta verdad transforma la manera en que entendemos la oración. No oramos tratando de convencer a Dios de escucharnos, ni buscando intermediarios adicionales. Oramos con confianza porque Cristo ya abrió el camino hacia el Padre por medio de su sacrificio. Además, esta declaración fundamenta la misión de la Iglesia. Si hay un solo mediador para todos los seres humanos, entonces el mensaje del Evangelio es universal y urgente. La Iglesia está llamada a proclamar esta verdad a todas las personas, sin distinción. Pablo añade que para esto fue constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles en fe y verdad. Su propio ministerio es una evidencia de que el alcance de la obra de Cristo no se limita a un grupo específico, sino que se extiende a todas las naciones. Así, este pasaje muestra que la práctica de la oración y la misión evangelizadora de la Iglesia descansan sobre una misma base, la obra mediadora de Jesucristo. Oramos con seguridad, proclamamos con convicción y vivimos con esperanza porque sabemos que el acceso a Dios ya ha sido abierto por aquel que se entregó en rescate por todos. Indicaciones sobre la actitud y el orden en la adoración pública. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15. Después de establecer la importancia de la oración y la centralidad de Cristo como mediador,
Pablo dirige su atención a la actitud y el comportamiento dentro de la congregación cuando los creyentes se reúnen para adorar. Para el apóstol, la adoración pública no es solo un acto espiritual, sino también un testimonio visible del carácter transformado de quienes participan en ella. Comienza hablando a los hombres, exhortándolos a orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La imagen de las manos levantadas no es simplemente un gesto externo, sino un símbolo de un corazón limpio delante de Dios. Las manos santas representan una vida íntegra, libre de prácticas injustas, resentimientos y conflictos sin resolver. Pablo añade dos elementos que pueden obstaculizar la verdadera adoración: la ira y la contienda. Un corazón lleno de enojo, divisiones o rivalidades no está en condiciones de presentarse en oración genuina. Por eso, la reconciliación y la paz entre los creyentes son parte esencial de la adoración que agrada a Dios. Luego, Pablo se dirige a las mujeres, enfocándose en la modestia, la discreción y el énfasis en las buenas obras más que en la apariencia externa. Menciona aspectos relacionados con la vestimenta y el arreglo personal, pero el punto central no es imponer reglas estéticas, sino resaltar una verdad espiritual. El valor de la persona delante de Dios no está en lo exterior, sino en el carácter interior. La modestia, en este contexto, refleja una actitud de humildad, respeto y enfoque en lo verdaderamente importante. Pablo desea que, en la reunión congregacional, nada distraiga la atención de lo esencial, la adoración a Dios y la edificación mutua. Más adelante, menciona el aprendizaje en silencio y sujeción. Estas palabras deben entenderse dentro del marco del orden congregacional y del respeto por la enseñanza en la Iglesia. Pablo está estableciendo principios que favorezcan la armonía, evitando interrupciones, confusiones o actitudes que puedan generar desorden en la reunión. Es importante notar que el propósito de estas indicaciones no es disminuir el valor ni la dignidad de nadie, sino preservar un ambiente de reverencia, respeto y orden donde todos puedan ser edificados. La adoración pública debe reflejar el carácter de Dios, paz, santidad y armonía. En conjunto, estas instrucciones muestran que la adoración cristiana no se limita a palabras o cantos, sino que incluye la actitud del corazón, la manera de relacionarse con los demás y la conducta visible dentro de la comunidad. Cuando hombres y mujeres se presentan ante Dios con corazones limpios, con modestia, respeto y disposición para aprender, la congregación se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es honrada y donde el Evangelio se hace visible a través del orden y la unidad del pueblo creyente. Conclusión. Este pasaje nos permite ver con claridad que la vida saludable de la Iglesia no se sostiene solo sobre declaraciones doctrinales, sino sobre prácticas visibles que reflejan esas verdades. Pablo presenta tres pilares fundamentales que deben caracterizar a la comunidad cristiana cuando se reúne y vive su fe: la oración constante, la comprensión correcta de la obra de Cristo y un comportamiento ordenado dentro de la congregación. En primer lugar, la oración ocupa un lugar central. No es una rutina religiosa, sino una expresión del corazón de la Iglesia alineado con el corazón de Dios. Una oración amplia, intercesora y agradecida demuestra que los creyentes han entendido que el Evangelio es para todos y que el deseo de Dios es que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, Pablo nos recuerda que toda esta práctica espiritual tiene un fundamento sólido. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestra comunión con el Padre, nuestra confianza al orar y nuestra misión en el mundo descansan completamente en la obra redentora de Jesús. Sin Él, no habría acceso; con Él, el camino está abierto. En tercer lugar, la adoración pública debe reflejar reverencia, pureza y orden. La manera en que los creyentes se conducen cuando se reúnen comunica algo profundo acerca del Dios al que adoran. Un ambiente de respeto, modestia, reconciliación y armonía es parte del testimonio cristiano. Cuando la Iglesia ora con este entendimiento, vive con esta actitud y se reúne con este propósito, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio ante el mundo. La comunidad cristiana pasa a ser una representación visible de la gracia, la paz y la verdad que proclama. Así, la doctrina sana no permanece en el terreno de las ideas, sino que se traduce en una adoración que honra a Dios, edifica a su pueblo y muestra al mundo la belleza del Evangelio en acción. Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 3. Requisitos para los líderes de la Iglesia. Capítulo 3, versículo 1 al 16. Introducción. En este pasaje,
El apóstol Pablo dirige la atención hacia un tema crucial para la salud y el testimonio de la Iglesia, el carácter de quienes la dirigen. Después de hablar sobre la oración, la mediación de Cristo y el orden en la congregación, ahora muestra que el liderazgo espiritual no se basa en habilidades visibles, carisma personal ni capacidades administrativas, sino en vidas transformadas y ejemplares que reflejan la obra de Dios en lo cotidiano. Pablo entiende que la Iglesia no es una organización humana común, sino la casa de Dios en medio del mundo. Por eso, quienes la guían no pueden vivir de manera contradictoria al mensaje que proclaman. La coherencia entre doctrina y conducta se convierte en una necesidad vital. La verdad del Evangelio debe verse no solo en las palabras predicadas, sino también en la forma de vivir de aquellos que tienen la responsabilidad de pastorear y servir. Para Pablo, la Iglesia no puede sostener la verdad si quienes la guían no reflejan esa verdad en su conducta diaria. El liderazgo cristiano no comienza en el púlpito, sino en el hogar, en las relaciones personales, en la manera de hablar, de actuar y de tomar decisiones. Por eso, presenta una lista detallada de cualidades que deben distinguir a los obispos, también llamados ancianos o pastores, y a los diáconos, revelando que el liderazgo cristiano es, ante todo, un llamado al testimonio personal. Estas cualidades no apuntan a la perfección humana, sino a una madurez espiritual visible, a un carácter formado por la gracia de Dios y sostenido por una vida de comunión con Él. Pablo deja claro que el liderazgo en la Iglesia no es un privilegio de posición, sino una responsabilidad que demanda integridad, humildad y fidelidad constante. Este pasaje culmina con una de las declaraciones más hermosas sobre la identidad de la Iglesia y la grandeza de Cristo, recordándonos que todo liderazgo existe para sostener y proclamar la verdad del Evangelio. Así, antes de hablar de funciones o tareas, Pablo nos invita a mirar el corazón del líder y a entender que la verdadera autoridad espiritual nace de una vida rendida a Cristo. Cualidades de los obispos, ancianos o pastores. Primera de Timoteo 3, versículo 1 al 7. Pablo comienza esta sección con una afirmación significativa: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Con estas palabras, reconoce que el deseo de servir en el liderazgo espiritual no es algo incorrecto ni egoísta en sí mismo. Al contrario, es una aspiración noble. Sin embargo, ese deseo debe estar acompañado por un carácter que respalde el llamado. No basta con querer dirigir, es necesario estar preparado espiritualmente para hacerlo. El apóstol no presenta una lista de habilidades técnicas, carisma natural ni talentos extraordinarios. En lugar de eso, enumera cualidades que tienen que ver con la vida diaria, con la forma en que la persona vive, se relaciona y se conduce en lo cotidiano. Esto revela que, para Dios, el liderazgo espiritual se mide más por el ser que por el hacer. El obispo, también llamado anciano o pastor, debe ser irreprensible en su conducta. Esto no significa perfección absoluta, sino una vida que no ofrece motivos legítimos de acusación. Su testimonio debe ser limpio y consistente. Debe ser sobrio, prudente y decoroso. Estas cualidades hablan de equilibrio emocional, dominio propio y una actitud respetuosa. El líder espiritual no es impulsivo ni desordenado, sino alguien que refleja madurez y estabilidad. También debe ser hospedador y apto para enseñar. La hospitalidad refleja un corazón abierto, dispuesto a servir y a recibir a otros con amor. La capacidad de enseñar indica que no solo conoce la verdad, sino que sabe comunicarla con claridad y fidelidad, guiando a otros en el camino del Señor. Pablo añade que no debe ser dado al vino, ni violento, sino amable. El liderazgo cristiano no se ejerce por fuerza, agresividad o imposición, sino por medio de la mansedumbre y el trato respetuoso hacia los demás. Además, no debe ser codicioso, mostrando que su motivación no es el beneficio económico ni el interés personal. Su servicio nace del amor a Dios y a la Iglesia, no del deseo de ganancia. Un aspecto clave que Pablo resalta es que el obispo debe gobernar bien su casa. Aquí se revela un principio fundamental: el liderazgo espiritual comienza en el ámbito privado antes de manifestarse en el público. La manera en que una persona dirige su hogar, cuida a su familia y maneja sus responsabilidades personales es un reflejo directo de su capacidad para cuidar de la Iglesia de Dios. Finalmente, debe tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, su reputación no solo debe ser positiva dentro de la Iglesia, sino también en la comunidad. Su vida debe ser un testimonio visible del poder transformador del Evangelio ante quienes no creen.
Pablo muestra con claridad que quien no sabe gobernar su propia casa difícilmente podrá cuidar de la Iglesia de Dios. El liderazgo espiritual no se improvisa ni se fundamenta en apariencias, sino en una vida coherente, formada por la gracia y guiada por el Espíritu Santo. Cualidades de los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Después de presentar los requisitos para los obispos, Pablo dirige su atención a otro grupo fundamental dentro de la vida de la Iglesia, los diáconos. Aunque su función es principalmente de servicio práctico y apoyo en las necesidades de la congregación, el apóstol deja claro que la dignidad del carácter es tan importante como en el liderazgo pastoral. El rol del diácono no es secundario en valor espiritual. Al contrario, su servicio visible y constante sostiene el funcionamiento saludable de la comunidad cristiana. Por eso, Pablo vuelve a poner el énfasis no en habilidades técnicas, sino en la integridad interior. Los diáconos deben ser honestos y respetables. Esto implica una vida que inspire confianza, alguien cuya conducta sea digna de estima dentro y fuera de la Iglesia. No deben ser de doble palabra. Es decir, no pueden decir una cosa y hacer otra, ni adaptarse según la conveniencia del momento. Su hablar debe ser coherente, sincero y confiable. La consistencia entre lo que dicen y lo que hacen es esencial para quienes sirven al pueblo de Dios. Tampoco deben ser dados a excesos ni movidos por la codicia. El dominio propio y la pureza de motivaciones son indispensables. El servicio en la Iglesia no puede estar contaminado por intereses personales o materiales. Pablo añade una cualidad profundamente espiritual: deben ser firmes en la fe con limpia conciencia. Esto significa que su servicio nace de una relación genuina con Dios, de una fe viva que guía sus acciones y de una conciencia libre de culpa por una vida recta delante del Señor. Además, el apóstol establece un principio importante: deben ser probados antes de servir. No se trata de asignar responsabilidades apresuradamente, sino de observar su testimonio y confirmar su fidelidad con el tiempo. El carácter se demuestra en la práctica diaria. Al igual que con los obispos, Pablo menciona la vida familiar. Los diáconos deben gobernar bien sus hijos y sus casas, mostrando orden, fidelidad y responsabilidad. El hogar sigue siendo el primer lugar donde se refleja la madurez espiritual. Finalmente, Pablo resalta una promesa alentadora: quienes sirven bien como diáconos ganan confianza y firmeza en la fe en Cristo Jesús. El servicio fiel no solo bendice a la Iglesia, sino que fortalece espiritualmente al servidor. Al entregarse al cuidado de los demás, el diácono crece en seguridad, madurez y profundidad en su relación con el Señor. Este pasaje nos enseña que en la Iglesia de Cristo no hay tareas pequeñas. Todo servicio, cuando se realiza con un corazón íntegro y una fe sincera, tiene un valor eterno y contribuye al testimonio vivo del Evangelio. La Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. En estos versículos, Pablo revela el propósito profundo de todas las instrucciones que ha venido dando. No se trata simplemente de normas para organizar la Iglesia, sino de enseñar cómo debe conducirse el pueblo de Dios en su vida comunitaria. Pablo le escribe a Timoteo con una intención clara: que, aun si él tarda en llegar, Timoteo sepa cómo comportarse en la casa de Dios. Esta expresión es significativa. La Iglesia no es presentada como una institución humana, sino como un hogar espiritual, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Luego, el apóstol utiliza una de las imágenes más poderosas del Nuevo Testamento para describir a la Iglesia: columna y baluarte de la verdad. Esta metáfora comunica estabilidad, firmeza y visibilidad. La columna sostiene la estructura y la mantiene en pie. El baluarte, o fundamento firme, protege y afirma a aquello que resguarda. Así como una columna eleva un edificio y lo hace visible desde lejos, la Iglesia tiene la misión de sostener y exhibir la verdad del Evangelio ante el mundo. La Iglesia no inventa la verdad ni la modifica. Su responsabilidad es preservarla fielmente y mostrarla con claridad por medio de su enseñanza y su testimonio. Esto significa que la verdad del Evangelio no solo se proclama con palabras, sino que se hace visible en la vida de la comunidad creyente. Cuando la Iglesia vive conforme a la verdad, el mundo puede ver reflejado el carácter de Dios. Por esta razón, el liderazgo íntegro es indispensable. Si quienes guían la Iglesia no viven de acuerdo con la verdad que enseñan, el testimonio colectivo se debilita.
La conducta de los líderes afecta directamente la manera en que la Iglesia sostiene y presenta el Evangelio. Pablo está mostrando que la organización, el orden y los requisitos para los líderes no son asuntos secundarios, sino parte del plan de Dios para que su verdad permanezca firme y resplandezca en medio de una sociedad confundida. La Iglesia, entonces, no es solo un lugar de reunión, sino el soporte visible de la verdad eterna de Dios en la tierra. Himno cristológico, el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El pasaje culmina con una declaración poética, solemne y profundamente teológica que muchos estudiosos consideran un himno cristiano primitivo que la Iglesia recitaba o cantaba en sus reuniones. Después de hablar del liderazgo, del orden en la Iglesia y de su papel como columna de la verdad, Pablo eleva la mirada hacia el centro absoluto de esa verdad, Cristo mismo. Introduce este himno con una afirmación poderosa. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio no se refiere a algo incomprensible, sino a una verdad divina que antes estaba oculta y ahora ha sido revelada plenamente en Jesucristo. La piedad no es solo conducta moral, sino la vida transformada que nace de conocer esa verdad revelada. Luego, el himno presenta 6 declaraciones que recorren la obra completa de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Aquí se proclama el milagro de la encarnación. El Dios eterno se hizo hombre. Cristo no fue simplemente un maestro espiritual, sino Dios mismo entrando en la historia humana. Justificado en el Espíritu. Se refiere a la vindicación divina de Jesús, confirmada por el Espíritu Santo, especialmente en su resurrección. Aunque fue rechazado por los hombres, fue declarado justo por Dios. Visto de los ángeles. Cristo fue contemplado por el mundo celestial. Su obra redentora no solo tuvo impacto en la tierra, sino también en los cielos. Predicado a los gentiles. El mensaje de Cristo no quedó limitado a Israel. El Evangelio se extendió a todas las naciones, mostrando el alcance universal de la salvación. Creído en el mundo. A pesar de la oposición, multitudes llegaron a la fe. El Evangelio produjo fruto real en corazones humanos. Recibido arriba en gloria. El himno concluye con la exaltación de Cristo. Después de su obra en la tierra, ascendió y fue glorificado, ocupando el lugar de honor a la diestra del Padre. Este himno resume el corazón del Evangelio, la encarnación, la obra redentora, la proclamación universal y la exaltación gloriosa de Jesucristo. Con estas palabras, Pablo recuerda que todo lo que ha enseñado acerca del liderazgo, el orden y la conducta en la Iglesia no tiene sentido separado de esta verdad central. La Iglesia existe para sostener, proclamar y reflejar este misterio glorioso. Así, el capítulo no termina hablando de hombres, sino de Cristo. Porque al final, todo el orden, el liderazgo y la vida de la Iglesia giran alrededor de esta verdad eterna y gloriosa, Jesucristo, el Señor. Conclusión. Este pasaje nos enseña con claridad que el liderazgo en la Iglesia no se fundamenta en posiciones, títulos o habilidades visibles, sino en vidas que reflejan el carácter de Cristo en lo cotidiano. Antes que capacidades administrativas o dones públicos, Dios busca corazones transformados que vivan de acuerdo con la verdad que proclaman. Pablo muestra que el testimonio personal del líder es inseparable del testimonio colectivo de la Iglesia. La coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive es lo que permite que la verdad del Evangelio se sostenga con firmeza delante del mundo. A lo largo de este capítulo aprendemos que los líderes deben ser ejemplos vivos de la verdad que proclaman. Su vida diaria es un sermón constante para la congregación. El servicio fiel requiere integridad, madurez y responsabilidad. Nadie puede guiar al pueblo de Dios sin antes haber sido formado en su carácter por la gracia del Señor. La Iglesia tiene la misión de sostener y mostrar la verdad al mundo. No crea el mensaje, pero lo preserva y lo exhibe por medio de su vida comunitaria. Todo el orden congregacional existe para exaltar la obra gloriosa de Cristo. Las normas, los requisitos y la organización no son fines en sí mismos, sino medios para que el Evangelio resplandezca. Pablo culmina elevando la mirada hacia el misterio de la piedad, recordándonos que todo gira alrededor de Jesucristo, su encarnación, su obra redentora y su exaltación. El liderazgo, el servicio y la vida de la Iglesia encuentran su sentido únicamente en relación con esta verdad central. Cuando los líderes viven de esta manera,
la Iglesia se fortalece desde adentro, el testimonio se afirma hacia afuera y el Evangelio resplandece con claridad ante todos. Así, la comunidad de creyentes se convierte verdaderamente en columna y baluarte de la verdad, reflejando al mundo la gloria de Cristo. Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 4. Advertencias contra la apostasía y consejos a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Introducción. En este pasaje, el apóstol Pablo cambia el tono de sus instrucciones y dirige una advertencia seria y profética sobre el futuro espiritual de muchos. Después de hablar del liderazgo y del papel de la Iglesia como columna de la verdad, ahora muestra el peligro real que amenaza esa verdad, la apostasía. Pablo revela que no todos permanecerán firmes en la fe. Algunos se apartarán, seducidos por enseñanzas engañosas y doctrinas que aparentan espiritualidad, pero que en realidad desvían del centro del Evangelio. No se trata de errores evidentes y fáciles de detectar, sino de ideas que parecen piadosas, que suenan espirituales y que incluso pueden presentarse como una forma más profunda de vivir la fe. Sin embargo, su efecto es alejar a las personas de la simplicidad y pureza de la verdad en Cristo. Frente a este escenario, Timoteo no solo debe proteger la doctrina desde el púlpito, sino también fortalecer su propia vida espiritual para convertirse en un ejemplo visible para la Iglesia. Pablo entiende que, en tiempos de confusión, la autoridad espiritual no proviene solo del conocimiento, sino del testimonio de una vida coherente, disciplinada y piadosa. Este capítulo combina advertencia y formación personal de una manera muy equilibrada. Pablo no se limita a señalar el peligro, sino que ofrece el camino para enfrentarlo. Enseña que la mejor defensa contra el error no es únicamente refutarlo con argumentos, sino vivir de tal manera que la verdad se haga evidente en la conducta diaria. La disciplina espiritual, el crecimiento constante en la palabra, la dedicación a la enseñanza y el cuidado del propio corazón se convierten en herramientas esenciales para perseverar en la fe. Así, Timoteo es llamado a ser no solo un guardián de la doctrina, sino un modelo viviente de la piedad que el Evangelio produce. Este pasaje nos invita a reflexionar que, en medio de tiempos difíciles, la firmeza en la verdad comienza en el interior del creyente y se manifiesta visiblemente en su manera de vivir. Profecía sobre falsos maestros en los últimos tiempos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Pablo inicia esta sección con una declaración solemne y contundente. El Espíritu dice claramente. Con estas palabras, el apóstol deja en claro que no está compartiendo una opinión personal ni una preocupación pasajera, sino una revelación directa del Espíritu Santo acerca de lo que ocurrirá en el futuro espiritual de muchos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Es decir, personas que en algún momento estuvieron dentro de la comunidad cristiana se apartarán, no por ignorancia, sino por prestar atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo muestra que detrás de ciertas enseñanzas aparentemente religiosas existe una influencia espiritual que busca desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. Estos falsos maestros no se presentan como enemigos visibles del cristianismo. Por el contrario, aparentan piedad y espiritualidad. Su error es sutil, promueven prohibiciones y reglas externas que distorsionan la libertad que Cristo otorgó. Entre estas prácticas, Pablo menciona la prohibición del matrimonio y de ciertos alimentos, cosas que Dios mismo creó como buenas. Aquí el apóstol identifica una característica clave del error doctrinal, el legalismo. En lugar de conducir a las personas a depender de la gracia de Dios, estas enseñanzas reemplazan la obra interna del Espíritu por normas humanas externas. La santidad se reduce a cumplir reglas visibles, olvidando que la verdadera transformación ocurre en el corazón. Pablo denuncia que estas prácticas no provienen de Dios, sino que representan un intento de volver a una religiosidad basada en restricciones, donde la espiritualidad se mide por lo que se evita más que por la relación viva con el Señor. Frente a esto, el apóstol recuerda una verdad fundamental. Todo lo que Dios creó es bueno y debe recibirse con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. La creación no es el problema es el corazón humano. Por eso, la santificación no se logra mediante prohibiciones externas, sino a través de la palabra de Dios y la oración. La palabra corrige la mente y la oración transforma el corazón. Juntas, producen una vida verdaderamente consagrada a Dios. Este pasaje nos enseña que no toda enseñanza que parece estricta o muy religiosa proviene de Dios.
Cuando la fe se convierte en un conjunto de reglas humanas y se pierde el enfoque en la gracia, el Evangelio queda distorsionado. Llamado a la disciplina espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 10. Después de advertir sobre el peligro de las falsas enseñanzas, Pablo no deja a Timoteo únicamente con la preocupación del problema, sino que lo dirige hacia la solución práctica y personal, la disciplina espiritual. El apóstol le indica que, si pone en práctica estas enseñanzas y las recuerda a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esta expresión es significativa. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, el espíritu necesita ser alimentado constantemente con la verdad de la palabra de Dios. Pablo introduce entonces una comparación muy ilustrativa. Ejercítate para la piedad. Toma la imagen del entrenamiento físico, algo familiar en la cultura griega, para explicar una realidad espiritual. Así como el cuerpo requiere práctica constante, esfuerzo y disciplina para fortalecerse, el espíritu también necesita formación continua. La piedad no surge por accidente ni por emociones pasajeras. Se cultiva deliberadamente mediante la dedicación diaria a la palabra, la oración, la meditación y la enseñanza fiel. Este llamado implica intención y perseverancia. No es suficiente conocer la doctrina, es necesario entrenar el corazón para vivirla. Pablo reconoce que el ejercicio corporal tiene algún provecho, pero resalta que la piedad tiene valor para esta vida y para la venidera. Mientras el beneficio físico es temporal y limitado, el beneficio espiritual es eterno. Invertir en la vida espiritual produce frutos que trascienden el tiempo y alcanzan la eternidad. Además, Timoteo debía rechazar fábulas profanas y especulaciones que no aportaban crecimiento espiritual. No todo lo que suena interesante edifica el alma. La mente debe ser protegida y enfocada en aquello que fortalece la fe. Pablo concluye esta sección recordando que esta es la razón por la cual trabajan y luchan, porque esperan en el Dios vivo, quien es el Salvador de todos, especialmente de los creyentes. Esta esperanza en Dios es el motor que impulsa la disciplina espiritual. Este pasaje enseña que la fortaleza para enfrentar el error no proviene solo del conocimiento, sino de una vida entrenada en la piedad, alimentada por la verdad y sostenida por una relación constante con el Señor. El ejemplo personal que Timoteo debe dar. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. En esta última sección del capítulo, Pablo deja de hablar en términos generales y se dirige de manera muy directa y personal a Timoteo. Después de advertir sobre el peligro de la apostasía y de señalar la importancia de la disciplina espiritual, ahora le muestra que su propia vida será el mensaje más visible para la Iglesia. Le exhorta con una frase que ha resonado a lo largo de los siglos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo era relativamente joven para la gran responsabilidad que tenía, y Pablo sabía que algunos podían subestimarlo por su edad. Sin embargo, la autoridad espiritual no debía venir de los años vividos, sino de la calidad de su testimonio. Su madurez debía verse reflejada en su manera de vivir. Pablo menciona áreas específicas donde Timoteo debía convertirse en un modelo para los creyentes. En palabra, su forma de hablar debía ser cuidadosa, edificante y coherente con la verdad que enseñaba. En conducta, su comportamiento diario debía reflejar integridad y coherencia. En amor, debía mostrar un trato lleno de gracia y compasión hacia los demás. En espíritu, una actitud interior correcta, marcada por humildad y dependencia de Dios. En fe, una confianza firme y constante en el Señor. En pureza, una vida moral limpia, sin áreas ocultas que contradijeran su mensaje. Estas cualidades no eran opcionales, sino esenciales para que su liderazgo tuviera credibilidad. Además, Pablo le indica que debía ocuparse diligentemente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto probablemente se refiere a la lectura pública de las Escrituras en la congregación, seguida de la explicación y aplicación de la palabra. Timoteo no podía descuidar esta responsabilidad central. También le recuerda que no debía descuidar el don espiritual que había recibido, el cual le fue confirmado mediante la imposición de manos. Ese don debía ser cultivado y puesto en práctica con dedicación. Pablo añade un detalle importante: su progreso espiritual debía ser evidente para todos. La Iglesia debía poder ver su crecimiento constante, su desarrollo en la fe y su compromiso con el llamado que había recibido. Finalmente,
El apóstol concluye con una exhortación profunda y solemne. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello. Timoteo debía vigilar dos áreas inseparables, su vida personal y la enseñanza que transmitía. La fidelidad en ambas tendría un impacto eterno, no solo para él, sino también para quienes lo escuchaban. Este pasaje muestra que el liderazgo espiritual no se sostiene únicamente en el conocimiento, sino en una vida que respalda con hechos la verdad que se proclama. Conclusión. Este pasaje nos muestra con claridad que la apostasía no se combate solamente con argumentos bien elaborados, sino con vidas disciplinadas, firmes y ejemplares que reflejan la verdad del Evangelio en la práctica diaria. Pablo enseña que, frente al error, la respuesta más poderosa no es únicamente la confrontación verbal, sino la evidencia visible de una vida formada por la piedad. A lo largo de este capítulo aprendemos que habrá desviaciones doctrinales que intentarán confundir a los creyentes, presentándose con apariencia de espiritualidad, pero alejando del centro del Evangelio. La piedad requiere entrenamiento constante y dedicación espiritual. No es un resultado automático, sino el fruto de una relación cultivada con Dios por medio de su palabra y la oración. El testimonio personal es una defensa poderosa de la verdad. Una vida coherente tiene un impacto que va más allá de las palabras. Perseverar en la doctrina y en la vida piadosa impacta a otros eternamente. La fidelidad personal influye directamente en quienes observan y escuchan. Pablo deja claro que cuidar de la vida interior y de la enseñanza exterior son responsabilidades inseparables. Cuando ambas se mantienen en armonía, el liderazgo se fortalece y la iglesia permanece protegida contra el error. Así, Timoteo, y cada creyente hoy, es llamado a mantenerse firme, a crecer espiritualmente y a reflejar en su vida la verdad que proclama. Porque cuando la doctrina es acompañada por un ejemplo vivo, la iglesia permanece fuerte y el evangelio conserva su poder transformador en medio de cualquier tiempo de confusión. Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo. Parte número 5. Instrucciones pastorales para distintos grupos. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 2. Introducción. En esta sección, el apóstol Pablo continúa orientando a Timoteo sobre cómo debe conducirse en la iglesia, pero ahora enfoca su enseñanza en las relaciones pastorales dentro de la comunidad. Después de advertir sobre la apostasía y exhortar al ejemplo personal, Pablo desciende a la vida práctica de la congregación, mostrando que la sana doctrina no solo se defiende con palabras, sino que se vive en la manera en que los creyentes se tratan unos a otros. La iglesia no es solo una estructura doctrinal ni una organización religiosa, es una familia espiritual, la casa de Dios, compuesta por personas de distintas edades, trasfondos, necesidades y responsabilidades. En ella conviven ancianos y jóvenes, líderes y servidores, personas fuertes en la fe y otras en situaciones de vulnerabilidad. Por eso, el trato hacia cada grupo debe estar marcado por respeto, amor, justicia y sabiduría. Pablo entiende que la madurez espiritual se refleja en la forma en que se manejan las relaciones. El liderazgo pastoral no consiste únicamente en enseñar desde el púlpito, sino en saber corregir con mansedumbre, cuidar con compasión, honrar con justicia y disciplinar con imparcialidad. Cada interacción dentro de la iglesia es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. En estos versículos, Pablo aborda temas muy concretos: el trato hacia ancianos y jóvenes, el cuidado responsable de las viudas verdaderas, el honor debido a los líderes fieles y la responsabilidad en la disciplina dentro de la iglesia. También establece principios de equidad y prudencia en la toma de decisiones. Cada instrucción revela que la vida congregacional debe reflejar el carácter de Dios en cada relación. Cuando el respeto guía la corrección, la compasión acompaña la ayuda y la justicia regula la disciplina, la iglesia se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Trato hacia ancianos, jóvenes, viudas y líderes. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. Pablo inicia esta sección abordando algo profundamente práctico: la actitud pastoral en las relaciones dentro de la iglesia. Antes de hablar de estructuras o responsabilidades formales, señala el tono y la manera en que deben manejarse las interacciones personales. Le dice a Timoteo que no reprenda con dureza al anciano, sino que lo exhorte como a un padre. Esta instrucción es significativa. Aunque Timoteo tenía autoridad espiritual, no debía ejercerla con aspereza ni superioridad.
La corrección debía estar marcada por el respeto y la honra, especialmente hacia quienes eran mayores en edad. A los jóvenes debía tratarlos como a hermanos. Esto elimina cualquier actitud de distancia o frialdad. El liderazgo no crea jerarquías emocionales, sino vínculos de cercanía y compañerismo espiritual. A las ancianas debía considerarlas como madres. Esta comparación eleva el trato hacia ellas a un nivel de afecto, consideración y cuidado especial. No eran simplemente miembros de la congregación, sino figuras dignas de estima y protección. A las jóvenes debía tratarlas como hermanas, con toda pureza. Pablo añade esta aclaración para enfatizar la integridad moral en las relaciones pastorales. El liderazgo espiritual debe estar libre de cualquier sombra de impropiedad o ambigüedad. La pureza protege tanto al líder como a la comunidad. Este principio establece un fundamento esencial: la Iglesia debe funcionar como una familia espiritual. En una familia sana hay respeto entre generaciones, apoyo mutuo y cuidado genuino. La corrección no se ejerce con arrogancia ni con dureza, sino con amor firme y consideración. El liderazgo pastoral, entonces, no es autoritario, sino relacional. No se trata de imponer, sino de guiar, no de dominar, sino de acompañar. La autoridad espiritual se fortalece cuando está sostenida por el afecto sincero y el trato digno. Cada grupo dentro de la Iglesia merece un trato amoroso y respetuoso, reflejando la unidad y el cuidado mutuo que deben caracterizar al pueblo de Dios. Cuando estas relaciones se manejan con sabiduría y pureza, la Iglesia se convierte en un verdadero hogar espiritual donde cada persona encuentra honra y protección. Cuidado de las viudas verdaderas. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16. En esta sección, Pablo dedica una atención especial al cuidado de las viudas, lo cual revela la profunda sensibilidad social y espiritual de la Iglesia primitiva. En el mundo antiguo, una viuda sin familia estaba en una situación de gran vulnerabilidad económica y social. Por eso, la manera en que la comunidad cristiana respondía a esta necesidad era un reflejo directo de su fidelidad al carácter compasivo de Dios. Pablo instruye a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra aquí implica más que respeto verbal, incluye apoyo práctico y material. Honrar significaba reconocer su dignidad y suplir sus necesidades reales. Sin embargo, el apóstol establece una distinción importante entre las viudas verdaderas, aquellas que estaban completamente solas y dependían de Dios, y aquellas que tenían hijos o familiares capaces de sostenerlas. En estos casos, la responsabilidad recaía primero en la familia. Pablo afirma que cuidar de los propios es una expresión básica de la fe, y que descuidar esta obligación contradice el testimonio cristiano. Este principio muestra equilibrio: la Iglesia debe ser compasiva, pero también sabia y ordenada en su ayuda. El apoyo comunitario no reemplaza la responsabilidad familiar cuando ésta puede cumplirse. Pablo describe a la viuda verdadera como una mujer que ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones. Su vida refleja dependencia espiritual y devoción. En contraste, advierte sobre quienes viven entregadas a los placeres, indicando que la ayuda de la Iglesia no debía fomentar irresponsabilidad o desorden moral. Además, el apóstol da orientaciones prácticas respecto a la edad y la conducta de aquellas que podían ser inscritas para recibir apoyo continuo. Esto demuestra que el cuidado no era improvisado, sino organizado y responsable. Este pasaje deja claro que la fe cristiana no es solo doctrina proclamada, sino amor expresado en acciones concretas. Cuidar de las viudas verdaderas significaba ofrecer protección, sustento y comunidad. Era una manera visible de manifestar el Evangelio. Pero Pablo también enfatiza que la ayuda no era meramente económica. La comunidad esperaba que la vida de quien recibía apoyo reflejara piedad, gratitud y compromiso espiritual. La asistencia formaba parte de un vínculo más amplio de vida compartida dentro del cuerpo de Cristo. Así, este capítulo muestra una Iglesia que combina compasión con responsabilidad, generosidad con discernimiento y ayuda material con compromiso espiritual. Cuando la comunidad actúa de esta manera, el amor de Dios se hace tangible y visible en medio de la sociedad. Honor a los ancianos que gobiernan bien. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 20. En esta parte de la carta, el apóstol Pablo dirige la atención hacia los ancianos que ejercen liderazgo dentro de la Iglesia.
Después de hablar sobre el trato respetuoso entre generaciones y el cuidado de las viudas, ahora enfatiza la importancia de valorar correctamente a quienes llevan la carga espiritual de la congregación. Pablo afirma que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. La expresión doble honor no se limita a un reconocimiento verbal, incluye respeto profundo, estima pública y también apoyo material. El ministerio fiel no debía ser ignorado ni menospreciado. Al destacar a quienes se dedican a la predicación y enseñanza, Pablo subraya el peso y la responsabilidad de esa labor. Enseñar la palabra no es una tarea ligera, implica estudio constante, cuidado doctrinal y compromiso pastoral. La salud espiritual de la Iglesia depende en gran medida de la fidelidad en este ministerio. El apóstol refuerza su enseñanza apelando al principio bíblico de que el obrero es digno de su salario. De esta manera, deja claro que sostener económicamente a los líderes que sirven fielmente no es un favor, sino un acto de justicia. La Iglesia demuestra madurez cuando honra adecuadamente a quienes la edifican espiritualmente. Sin embargo, Pablo no presenta un liderazgo intocable o inmune a evaluación. También establece límites claros respecto a las acusaciones contra un anciano. Estas no debían aceptarse sin la confirmación de 2 o 3 testigos. Esta medida protege al líder de acusaciones impulsivas o malintencionadas, algo especialmente importante en una posición visible y vulnerable. Pero si un anciano persiste en el pecado, la respuesta debía ser firme, debía ser reprendido delante de todos. Esta corrección pública no tenía como fin la humillación, sino la restauración y el testimonio. Además, servía como advertencia para que otros comprendieran la seriedad del llamado al liderazgo. Aquí vemos un equilibrio notable: honor con responsabilidad, apoyo con rendición de cuentas, respeto con disciplina cuando es necesario. La autoridad espiritual no es privilegio sin consecuencias, es servicio bajo la mirada de Dios. Este pasaje enseña que una iglesia saludable valora a sus líderes fieles, pero también mantiene estándares claros de integridad. Cuando el honor y la justicia caminan juntos, el liderazgo se fortalece y la congregación crece en confianza y estabilidad espiritual. Responsabilidad en la disciplina dentro de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5. Versículo 21 al capítulo 6, versículo 2. En esta sección final del capítulo, Pablo eleva el tono de su exhortación y coloca a Timoteo bajo una solemne responsabilidad. Le recuerda que sus decisiones dentro de la Iglesia no son meramente administrativas, sino espirituales y se toman delante de Dios. Le encarga actuar sin prejuicios ni favoritismos. En la comunidad cristiana no debe haber decisiones basadas en simpatías personales, presiones sociales o influencias externas. La disciplina, el reconocimiento y la corrección deben ejercerse con absoluta imparcialidad. El liderazgo pastoral no responde a intereses humanos, sino a principios divinos. Pablo enfatiza la seriedad de esta tarea al mencionar la presencia de Dios y de Cristo como testigos de estas decisiones. Esto añade un peso reverente al ministerio pastoral. Cada corrección, cada restauración y cada nombramiento deben hacerse con conciencia de que se está sirviendo bajo autoridad celestial. Luego advierte: no impongas las manos con ligereza. Esta frase se refiere al acto de reconocer o establecer a alguien en una responsabilidad ministerial. Pablo aconseja prudencia. El liderazgo no debe otorgarse apresuradamente ni basarse solo en impresiones superficiales. Se requiere discernimiento, evaluación del carácter y tiempo para observar la madurez espiritual. Además, Timoteo debía guardarse puro. Esto implica que su propia vida debía mantenerse íntegra mientras ejercía disciplina. Un líder no puede corregir eficazmente si descuida su propio caminar. Pablo añade una reflexión interesante: algunos pecados son evidentes, mientras que otros se manifiestan después. De igual manera, las buenas obras pueden ser visibles o reconocidas con el tiempo. Esto refuerza la necesidad de paciencia y sabiduría al evaluar a las personas. No todo es inmediatamente evidente, por lo que el liderazgo requiere observación cuidadosa y equilibrio. Finalmente, al entrar en el inicio del capítulo 6, Pablo se dirige a los siervos que están bajo yugo. Les instruye a honrar a sus amos para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. En el contexto histórico, muchos creyentes vivían bajo estructuras sociales difíciles, pero su conducta debía reflejar el carácter de Cristo incluso en esas circunstancias.
Aquí resalta un principio fundamental. La vida cotidiana del creyente impacta directamente el testimonio del Evangelio. La fe no se limita al culto o a la enseñanza doctrinal, se manifiesta en la forma en que se vive bajo autoridad, en el trabajo y en las relaciones sociales. En conjunto, este pasaje muestra que la Iglesia debe ejercer disciplina con justicia, nombrar líderes con prudencia y vivir con integridad en todos los ámbitos. La responsabilidad pastoral no es ligera, se ejerce delante de Dios y afecta el testimonio público del Evangelio. Cuando la imparcialidad, la pureza y la reverencia guían las decisiones, la comunidad refleja el orden, la justicia y la santidad del Dios al que sirve. Conclusión. Este pasaje nos enseña que la Iglesia no es simplemente una organización religiosa ni un lugar de reuniones semanales, sino una comunidad viva donde cada relación debe reflejar el carácter de Cristo. La fe cristiana se manifiesta en la manera en que los creyentes se tratan unos a otros, asumen responsabilidades y ejercen autoridad. A lo largo de estas instrucciones, Pablo nos muestra principios que siguen siendo profundamente actuales. El trato dentro de la Iglesia debe estar marcado por respeto y pureza. La comunidad cristiana funciona como una familia espiritual. El liderazgo no se ejerce con dureza ni superioridad, sino con afecto, dignidad y transparencia moral. Cada generación y cada grupo merece consideración y honra. La compasión hacia los necesitados es parte esencial de la fe. El cuidado de las viudas revela que el Evangelio no es solo proclamación, sino acción concreta. La Iglesia debe ser un lugar donde los vulnerables encuentran apoyo, protección y dignidad, combinando generosidad con sabiduría. Los líderes fieles merecen honor, pero también están sujetos a responsabilidad. El ministerio no es un privilegio exento de rendición de cuentas. Aquellos que sirven con fidelidad deben ser reconocidos y sostenidos, pero también evaluados con justicia y disciplina cuando sea necesario. La disciplina debe ejercerse con justicia e imparcialidad. Las decisiones dentro de la Iglesia no pueden basarse en favoritismos ni presiones humanas. Se toman delante de Dios, con reverencia y discernimiento, buscando siempre la restauración y la pureza de la comunidad. La conducta diaria de los creyentes afecta el testimonio del Evangelio. La fe no se limita al culto ni al púlpito. Se refleja en el trabajo, en el hogar y en toda relación bajo autoridad. Cada acción puede honrar o desacreditar el nombre de Dios ante el mundo. En conjunto, estas enseñanzas revelan que la vida pastoral no se reduce a la predicación pública, sino que abarca cada relación, cada decisión y cada acto dentro de la comunidad. La espiritualidad auténtica se vive en lo cotidiano. Cuando la Iglesia practica el respeto, la compasión, la justicia y la integridad, se convierte en un reflejo visible del amor, la santidad y la fidelidad de Dios en medio del mundo. Y entonces, más que una institución, se transforma en una familia espiritual donde el carácter de Cristo se hace evidente en cada vínculo. Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 6. Advertencia contra el amor al dinero y exhortación final. Capítulo 6, versículo 3 al 21. Introducción. En la parte final de su carta a Timoteo, el apóstol Pablo adopta un tono especialmente solemne y pastoral. Sus palabras ya no son simplemente instrucciones administrativas para la organización de la Iglesia, son una advertencia profunda que toca el corazón mismo de la vida cristiana. Después de haber hablado sobre el orden en la congregación, el trato entre generaciones y la responsabilidad del liderazgo, ahora dirige su atención hacia un peligro más sutil y devastador. La corrupción interior que surge cuando el amor al dinero reemplaza la devoción a Dios. Pablo entiende que los mayores peligros para la Iglesia no siempre provienen de la persecución externa, sino de motivaciones internas desordenadas. La codicia puede disfrazarse de espiritualidad. La ambición puede esconderse detrás de discursos religiosos. Las falsas enseñanzas, en muchos casos, no nacen solo de errores intelectuales, sino de corazones que buscan beneficio personal. Este pasaje, por tanto, no se limita a denunciar doctrinas incorrectas. Expone la raíz espiritual que las alimenta. Pablo revela que detrás de algunas controversias, disputas y desviaciones doctrinales se encuentra un deseo desmedido de ganancia. Cuando la fe se convierte en instrumento de lucro, pierde su pureza y su propósito eterno. Al mismo tiempo, el apóstol no se queda en la advertencia. Con la ternura de un mentor y la firmeza de un apóstol, ofrece a Timoteo, y a cada creyente, un llamado claro y activo:
huir del mal, perseguir la justicia, pelear la buena batalla de la fe y guardar fielmente el depósito del Evangelio. No se trata solo de evitar el error, sino de abrazar con determinación una vida centrada en Dios. Esta exhortación final funciona como un resumen del corazón pastoral de Pablo. Él sabe que el ministerio no se sostiene únicamente con estructura, sino con integridad. Sabe que el liderazgo no se define por el reconocimiento externo, sino por la fidelidad interior. Y sabe que la Iglesia solo permanecerá firme si sus fundamentos están libres de idolatrías. Este mensaje sigue siendo profundamente relevante hoy. Vivimos en una cultura donde el éxito material, la acumulación y el poder económico suelen ocupar el centro de las aspiraciones humanas. En medio de esa realidad, la advertencia de Pablo resuena con fuerza. El verdadero tesoro no está en lo que se posee, sino en lo que se guarda en el corazón. Así, esta sección final nos invita a examinar nuestras motivaciones, a reordenar nuestras prioridades y a reafirmar nuestra lealtad al Evangelio eterno. Es una llamada a vivir con contentamiento, con propósito y con los ojos puestos en la eternidad. Peligro de las falsas enseñanzas motivadas por codicia. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Pablo inicia esta sección con una advertencia directa y sin ambigüedades. Señala que quien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo se aparta de la verdad. No se trata simplemente de una variación menor en interpretación, sino de una desviación que afecta el corazón del Evangelio. El apóstol describe a estas personas como orgullosas y faltas de entendimiento. El orgullo espiritual es especialmente peligroso, porque se disfraza de conocimiento superior. Quien cae en él no solo rechaza la verdad, sino que se convence de que posee una visión más elevada que la enseñanza apostólica. Sin embargo, ese supuesto conocimiento produce fruto negativo, disputas inútiles, contiendas, envidias, sospechas y conflictos constantes. Cuando la doctrina se distorsiona, la comunidad se fragmenta. En lugar de edificar, se generan tensiones. En lugar de promover amor y unidad, surgen rivalidades y sospechas. Pablo muestra que la enseñanza incorrecta no es un asunto meramente intelectual, tiene consecuencias relacionales y espirituales profundas. Pero el apóstol va más allá del comportamiento externo y revela la raíz del problema. Algunos consideran la piedad como fuente de ganancia. Es decir, utilizan la religión como medio para obtener beneficio económico, influencia o prestigio. La fe deja de ser una relación con Dios y se convierte en una herramienta para fines personales. Aquí se expone una verdad inquietante y siempre actual. La fe puede ser manipulada cuando el corazón no está alineado con Dios. La predicación puede convertirse en espectáculo, el liderazgo en plataforma de poder, y la comunidad en mercado. Cuando la motivación principal es la ganancia, la verdad inevitablemente se ajusta a los intereses del corazón codicioso. Pablo contrasta esta actitud con una afirmación poderosa. La verdadera ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta declaración redefine completamente el concepto de éxito espiritual. La ganancia no se mide en bienes acumulados, reconocimiento o influencia, sino en una vida que camina en reverencia hacia Dios y descansa satisfecha en su provisión. El creyente entiende que nada trajo a este mundo y nada podrá llevarse. Esta perspectiva eterna desmonta la obsesión por lo temporal. La satisfacción no proviene de acumular, sino de confiar. No nace de poseer más, sino de depender plenamente de Dios. Así, Pablo establece un contraste claro entre dos caminos, uno impulsado por el orgullo y la codicia, que produce división y vacío, y otro marcado por la piedad y el contentamiento, que produce paz interior y estabilidad espiritual. Este pasaje nos invita a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Buscamos servir o aprovechar? ¿Deseamos honrar a Dios o obtener beneficios personales? La respuesta a estas preguntas determina la pureza de nuestra fe y la salud de la comunidad que formamos. El amor al dinero es raíz de todos los males. Capítulo 6, versículo 6 al 10. En esta sección encontramos una de las declaraciones más conocidas, y a menudo malinterpretadas, de la carta. El amor al dinero es raíz de todos los males. Antes de pronunciar esta advertencia, Pablo establece un principio fundamental. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Con esta afirmación redefine lo que significa prosperar. Para el mundo,
la ganancia se mide en acumulación. Para el creyente, se mide en comunión con Dios y satisfacción interior. Cuando Pablo declara que el amor al dinero es raíz de todos los males, no está condenando el dinero en sí mismo. El dinero es una herramienta útil, un medio de intercambio necesario en la vida diaria. Lo que el apóstol denuncia es el amor desordenado hacia él, la obsesión, la dependencia emocional, la confianza absoluta puesta en los recursos materiales. El problema no está en poseer bienes, sino en ser poseído por ellos. Cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debe tener, el corazón pierde su orientación. La seguridad deja de basarse en la fidelidad divina y se traslada a cifras, cuentas y posesiones. La identidad ya no se encuentra en ser hijo de Dios, sino en el estatus económico. Pablo describe el proceso de esta desviación. El deseo desmedido de enriquecerse lleva a tentaciones y trampas. No es un camino neutral, es una senda que atrapa gradualmente. La ambición sin límites comienza justificándose como aspiración legítima, pero puede terminar comprometiendo valores, relaciones y fe. El apóstol habla de muchos dolores. La codicia no solo afecta la relación con Dios, sino también la paz interior. La ansiedad por ganar más nunca se satisface. El deseo de acumular genera inquietud constante, comparación y temor a perder lo obtenido. Así, la riqueza que prometía seguridad termina produciendo angustia. Más aún, Pablo advierte que algunos, por amor al dinero, se desviaron de la fe. Esta es la consecuencia más grave. Cuando el corazón se aferra al tesoro equivocado, el evangelio pierde prioridad. La fe se debilita, la obediencia se negocia y la comunión con Dios se enfría. Sin embargo, este pasaje no condena el trabajo diligente ni la prosperidad honesta. La Escritura valora el esfuerzo responsable y la administración sabia. Lo que se condena es la idolatría, convertir el dinero en señor. El dinero es un recurso, no debe convertirse en el centro de la vida. Es una herramienta para servir, no una fuente de identidad. Cuando se usa correctamente, puede ser instrumento de bendición. Pero cuando se ama desordenadamente, se convierte en una raíz que alimenta múltiples males. El contentamiento cristiano, entonces, no es resignación pasiva ni falta de ambición saludable. Es una confianza activa en la provisión divina. Es la capacidad de vivir con gratitud tanto en abundancia como en necesidad, sabiendo que la verdadera seguridad no depende de lo que se posee, sino de aquel que sostiene todas las cosas. Este pasaje nos invita a examinar el estado de nuestro corazón. ¿Buscamos el dinero como medio para servir a Dios, o lo buscamos como fin último? ¿Nuestra paz depende de nuestras posesiones, o de nuestra relación con Él? La respuesta a estas preguntas revela dónde está nuestro verdadero tesoro. Llamado a huir y seguir la justicia. Capítulo 6, versículo 11 al 16. Después de exponer con claridad el peligro de la codicia y las falsas motivaciones, Pablo cambia el tono de advertencia general a una exhortación personal y directa. Sus palabras adquieren una fuerza especial cuando dice: «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas». El contraste es intencional. Mientras algunos se dejan arrastrar por el deseo de ganancia, Timoteo, como líder y siervo del Señor, debía tomar una dirección opuesta. El llamado no es simplemente a resistir pasivamente, sino a huir. Esto implica reconocer el peligro y apartarse decididamente de él. El liderazgo espiritual exige decisiones claras. No basta con identificar el error, es necesario distanciarse de todo aquello que pueda corromper el corazón. La huida no es cobardía, sino sabiduría. A veces, la manera más firme de pelear una batalla es evitar el terreno donde el enemigo tiene ventaja. Pero Pablo no solo dice que evitar, también señala que perseguir. La vida cristiana no se define únicamente por lo que se abandona, sino por lo que se busca activamente. En lugar de codicia, Timoteo debía seguir justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, actuando con rectitud en cada decisión. Piedad, una vida reverente, centrada en Dios y moldeada por su carácter. Fe, confianza constante en las promesas divinas, incluso en medio de desafíos. Amor, la expresión práctica del carácter de Cristo hacia los demás. Paciencia, perseverancia firme ante pruebas y demoras. Mansedumbre, fuerza bajo control, humildad que no necesita imponerse.
Estos valores no surgen automáticamente, deben ser buscados con determinación. Pablo presenta la vida cristiana como una carrera y una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, le dice a Timoteo. Esta metáfora transmite esfuerzo, disciplina y constancia. La fe no es pasividad, es compromiso activo. Pelear la buena batalla implica sostener la verdad cuando otros la abandonan. Implica mantenerse firme cuando la presión cultural invita a comprometer principios. Implica recordar el llamado recibido y vivir de acuerdo con él. Pablo también anima a Timoteo a echar mano de la vida eterna. Esto no significa que la salvación esté en duda, sino que debe vivirse con conciencia presente de la eternidad. Cuando la mirada está puesta en la vida eterna, las prioridades se reordenan. En este punto, el apóstol eleva la perspectiva hacia la majestad de Dios. Habla del único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en lo inaccesible. Esta doxología no es un simple añadido poético, es el fundamento de la exhortación. Cuando el corazón contempla la grandeza de Dios, las ambiciones humanas pierden su brillo absoluto. El dinero, el prestigio y el poder quedan reducidos frente a la gloria eterna del Señor. La adoración correcta protege el corazón de la idolatría. Así, este pasaje nos muestra un movimiento claro: huir del peligro, perseguir la virtud, pelear con fidelidad y mantener los ojos en la eternidad. El llamado a Timoteo es también un llamado para nosotros. No se trata solo de evitar la codicia, sino de abrazar una vida llena de justicia y amor. No se trata solo de rechazar lo incorrecto, sino de aferrarse con firmeza a lo eterno. Cuando Dios ocupa el centro de nuestra visión, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Instrucciones a los ricos y el verdadero tesoro. Capítulo 6, versículo 17 al 19. En esta sección final antes del cierre de la carta, Pablo dirige palabras específicas a los creyentes que poseen riquezas. Es importante notar que no los condena por tener bienes. La Escritura no enseña que la riqueza en sí misma sea pecado. Lo que Pablo corrige es la actitud del corazón frente a ella. Les advierte que no sean altivos. La prosperidad puede producir una ilusión de autosuficiencia. Cuando una persona tiene abundancia, corre el riesgo de pensar que su estabilidad proviene exclusivamente de su esfuerzo o capacidad. La riqueza puede inflar el orgullo si no está acompañada de humildad. Por eso el apóstol añade una advertencia crucial: no pongan su esperanza en las riquezas inciertas, sino en Dios. Las posesiones son inestables. Las circunstancias económicas cambian, los mercados fluctúan y lo que hoy parece seguro mañana puede desaparecer. La seguridad verdadera no puede basarse en algo tan frágil. En contraste, Pablo presenta a Dios como el fundamento firme. Él es quien provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta afirmación es profundamente equilibrada. Dios no solo permite que tengamos bienes, también desea que los disfrutemos correctamente, reconociéndolos como dones suyos y no como logros absolutos. La riqueza, entonces, no debe producir arrogancia, sino responsabilidad. Pablo exhorta a los creyentes acomodados a ser ricos en buenas obras. Aquí redefine nuevamente el concepto de riqueza. No se trata de cuánto se posee, sino de cuánto se comparte. La generosidad se convierte en la marca de un corazón que entiende el propósito de los recursos. El creyente que posee bienes materiales debe estar dispuesto a compartir, a suplir necesidades y a invertir en el bien de otros. De esta manera, la riqueza deja de ser un ídolo y se transforma en instrumento de bendición. Pablo afirma que al vivir así, atesoran para sí un buen fundamento para el porvenir. Esta expresión apunta a una perspectiva eterna. Las inversiones espirituales trascienden el tiempo. Lo que se entrega por amor y obediencia a Dios tiene valor permanente. Echar mano de la vida eterna significa vivir ahora con conciencia del futuro eterno. No se trata solo de esperar la eternidad, sino de vivir de acuerdo con ella. Cada acto de generosidad es una declaración de confianza en el reino venidero. Aquí se redefine por completo el concepto de éxito y prosperidad. El verdadero tesoro no es lo que se acumula en cuentas o propiedades, sino lo que se invierte en el reino de Dios. La riqueza auténtica no se mide por lo que se guarda, sino por lo que se entrega con propósito eterno. Este pasaje invita a una reflexión profunda. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza?
en lo que poseemos o en aquel que nos provee. Cuando la confianza está en Dios, los recursos encuentran su lugar correcto y se convierten en medios para honrarle. Así, Pablo no llama a despreciar los bienes materiales, sino a usarlos con sabiduría, humildad y generosidad, recordando siempre que el tesoro más valioso es la vida eterna en comunión con Dios. Encargo final: guardar el depósito de la fe. Capítulo 6, versículo 20 al 21. La carta concluye con un tono íntimo y solemne. Después de advertencias, exhortaciones y enseñanzas prácticas, Pablo dirige a Timoteo un llamado final que resume toda la responsabilidad pastoral. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La expresión "lo que se te ha encomendado" puede entenderse como un depósito precioso confiado a su cuidado. En el mundo antiguo, un depósito era algo de gran valor que se entregaba a alguien para que lo protegiera con responsabilidad y fidelidad. No era propiedad del custodio, debía conservarse intacto y devolverse sin alteración. Ese depósito es el Evangelio, la sana doctrina, la verdad revelada en Cristo, el mensaje que transforma vidas. No debía ser modificado para agradar a la cultura, suavizado para evitar rechazo ni mezclado con especulaciones humanas. La pureza del mensaje era esencial para la salud espiritual de la Iglesia. Pablo advierte contra las palabrerías profanas y las contradicciones de lo que falsamente se llama ciencia. Con esto señala enseñanzas que aparentan sofisticación intelectual pero que carecen de fundamento en la verdad revelada. No todo lo que se presenta como conocimiento conduce a Dios. Algunas ideas, aunque atractivas o novedosas, pueden apartar del centro del Evangelio. El peligro no era solo teórico. Pablo reconoce que algunos, por seguir tales ideas, se desviaron de la fe. La desviación doctrinal no es un asunto trivial, tiene consecuencias eternas. Cuando la verdad se diluye, la fe pierde su fundamento. Por eso, la responsabilidad de Timoteo, y de todo creyente, es custodiar la verdad con fidelidad. Guardar el depósito implica varias acciones. Conocer profundamente la enseñanza recibida. Defenderla con humildad y firmeza. Vivirla de manera coherente. Transmitirla a la siguiente generación sin alteración. No se trata solo de preservar palabras, sino de mantener viva la esencia del Evangelio. La verdad no es un objeto frío, es una realidad transformadora que debe reflejarse en la vida y en la comunidad. Este encargo también nos recuerda que la fe cristiana no es una invención humana en constante reinvención, sino una revelación confiada para ser protegida. La creatividad puede expresarse en métodos y formas, pero el mensaje central permanece inmutable. Finalmente, la carta termina con una bendición breve pero profundamente significativa. La gracia sea contigo. Después de un llamado tan exigente, Pablo reconoce implícitamente que nadie puede cumplir esta tarea por sus propias fuerzas. Guardar el depósito, resistir falsas enseñanzas y permanecer fiel en medio de presiones requiere ayuda divina. La gracia no es solo el inicio de la vida cristiana, es también su sustento continuo. Es la fuerza que capacita, la sabiduría que guía y la misericordia que restaura cuando hay debilidad. Así, la carta concluye con un equilibrio perfecto entre responsabilidad y dependencia. Timoteo debía esforzarse por guardar la verdad, pero confiando plenamente en la gracia de Dios. Este encargo final resuena hoy con la misma fuerza. En un mundo lleno de voces, opiniones y teorías cambiantes, el llamado sigue siendo el mismo: custodiar fielmente el Evangelio, vivirlo con integridad y transmitirlo sin corrupción. Porque el depósito que se nos ha confiado no es cualquier mensaje, es la esperanza eterna del mundo. Conclusión. Este pasaje final nos confronta con una pregunta esencial y profundamente personal: ¿qué ocupa el centro de nuestro corazón? Allí donde está nuestro tesoro, allí también estarán nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra lealtad. Pablo nos advierte con claridad que el amor al dinero puede convertirse en una raíz destructiva. No se trata simplemente de un asunto financiero, sino espiritual. Cuando la codicia se instala en el corazón, distorsiona la fe, contamina el liderazgo y debilita el testimonio. Lo que comienza como un deseo legítimo de provisión puede transformarse en una búsqueda obsesiva que desplaza a Dios del trono interior. Frente a este peligro, el apóstol nos recuerda que la verdadera ganancia no se mide en acumulación, sino en piedad acompañada de contentamiento. La riqueza más grande no es material, sino espiritual,
Una vida alineada con la voluntad de Dios, satisfecha en su provisión y firme en su promesa eterna. Pablo no solo advierte, también orienta. Nos llama a huir de la codicia y a perseguir activamente la justicia, la fe y el amor. La vida cristiana no es pasividad moral, sino una búsqueda constante del carácter de Cristo. Es una batalla que requiere disciplina, decisión y perseverancia. Asimismo, nos enseña que la riqueza no es pecado en sí misma, pero sí lo es depositar en ella nuestra confianza. Los bienes materiales son temporales, Dios es eterno. Las posesiones pueden perderse, la vida eterna permanece. Cuando la esperanza se fija en lo incierto, el corazón vive en ansiedad. Cuando se fija en Dios, encuentra estabilidad y paz. Finalmente, Pablo nos deja un encargo solemne: guardar fielmente el depósito de la fe. En un mundo saturado de opiniones cambiantes, filosofías pasajeras y promesas ilusorias, el creyente está llamado a sostener la verdad con integridad. No debemos diluir el mensaje para hacerlo más cómodo ni alterarlo para hacerlo más atractivo. El Evangelio es un tesoro que debe conservarse puro. Así concluye la carta con un equilibrio admirable entre advertencia y esperanza. La lucha es real. Las tentaciones existen. Las distracciones abundan. Pero la gracia de Dios es suficiente para sostener a quienes permanecen fieles. Esta exhortación final nos invita a examinar nuestras motivaciones, a ordenar nuestras prioridades y a renovar nuestro compromiso con la verdad. Nos anima a vivir con los ojos puestos en la eternidad, con el corazón libre de idolatrías y con las manos firmes aferradas al tesoro incorruptible del Evangelio. Que nuestra vida, como la de Timoteo, sea un testimonio de fidelidad en medio de un mundo cambiante. Y que la gracia que cierra esta carta sea también la fuerza que nos acompañe cada día.